Hoy tenemos un tema realmente apasionante, vinculado al estudio de la figura humana y que es por medio de un tema libre surrealista en acuarela. Pero para esto nosotros tendremos un análisis contextual, para lo cual también se les pidió que investigaran en la web o en la biblioteca en relación al surrealismo y pudiéramos compartir. Recuerden que en el transcurso de la presentación yo no veo sus manitas levantadas, por lo que si quieren hacer alguna intervención o preguntar, en fin, con toda confianza, pueden hacerlo. Tema libre, surrealista, en acuarela. Me permito leer. El surrealismo. La palabra surrealista la empleó por primera vez Apollinaire en 1917. A partir de entonces, se convirtió en un término usado con frecuencia por André Breton y los colaboradores de la revista Literatura. Al principio se trataba de un asunto fundamentalmente literario, como lo había sido el futurismo. Se consideran precursores del surrealismo a Rousseau, Chagall y de Chirico. La pintura surrealista aparece en escena realmente ya en 1925, en la que artistas como Jean Arp, Max Ernst, Man Ray, Paul Klee, Miró, Dalí, Magritte, incluso Pablo Picasso participó en el movimiento y proponen una teoría a partir del inconsciente. El dadaísmo y técnicas. El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía, así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage, el objeto encontrado, al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst. Este último inventó el frottage, dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo, y lo aplicó en grandes obras como Historia Natural, pintada en París en 1926. Este es un frottage de Max Ernst. Nosotros creo que de niños lo llegamos a hacer, poníamos una monedita y la raspa abajo de un papel y con un lápiz la raspábamos y salía la monedita. Este es el frottage. Es un término francés que viene de frotar y es una técnica que copia o recupera texturas de distintos objetos para conseguir una composición a partir de estas texturas. Esta técnica aparentemente sencilla, pero como vemos en esta obra del maestro Max Ernst, pues realmente tiene ya un grado complejo en cuanto a su composición y a su significado. Algo muy interesante que tuvo esta generación, muy vinculada al movimiento dadaísta, que fue un movimiento previo al surrealismo, fue como la incorporación de distintos elementos, como fue el collage, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero también crearon el cadáver exquisito. Tal vez algunos de ustedes ya han oído hablar de esto, y consistía en que cada uno de los dibujantes o de los pintores o de los escritores en un lienzo o en una hoja escribían una palabra, una frase
o en la pintura algunas pinceladas, y llegaba el otro y el otro pintaba sobre el mismo lienzo o escribía sobre la misma hoja, y así es como se generaba la inspiración del cadáver exquisito. Y fueron cosas muy interesantes. Fueron cosas muy interesantes porque pues, también esto nos habla mucho de una ruptura de la individualidad para dar lugar a los colectivos. Eh, todo esto de las técnicas utilizadas por el surrealismo y que fue el dadaísmo el que empezó con todo esto. Los dadaístas fueron después los surrealistas. Fueron, podríamos decir, básicamente los mismos autores, donde las técnicas estaban basadas en el azar y en la improvisación. Y vamos a ver un video que nos introduzca a qué es el surrealismo. Bien, continuamos. Influenciado por la teoría del subconsciente de Freud, la importancia de los sueños y de las pulsiones más básicas del ser humano, el azar es una vía mística y directa de poner todo el universo inconsciente del artista sobre la mesa. Aparece el surrealismo, aspirando a crear un nuevo humanismo renacentista, reconciliando los aspectos racionales e irracionales del hombre. El surrealismo emerge en París en 1924. Frente a Dada, un movimiento totalmente liberado de cualquier prejuicio moral, hace su irrupción una forma de ver el arte con mayor complejidad en lo sociopolítico y en la fuente de los distintos temas. El surrealismo no se muestra apolítico como lo era el dadaísmo, sino que es un movimiento sumamente comprometido con el comunismo, o ese era su objetivo desde un inicio, ya que sus propias contradicciones, como las disensiones entre sus miembros, hicieron imposible un arte verdaderamente surrealista que perdurara en el tiempo. Su líder fue el autoritario André Breton, que se dedicó a excomulgar a varios de sus miembros de forma consecutiva, como lo hizo con Salvador Dalí, por no adscribirse a esta causa. A pesar de que algunos de los miembros del grupo surrealista se adscribieron en el Partido Comunista francés, fue una relación imposible por el ansia surrealista de dar rienda suelta al subconsciente, difícil de congeniar con la rígida disciplina de partido que regía el comunismo. Estamos ante representaciones disparatadas formadas por elementos discordantes y con variedad de elementos artísticos, que reflejaban el ansia de los artistas por no ver limitado su mundo interior sin ningún tipo de cortapisa. Por ello, tanto en literatura como en música o en pintura, el automatismo se convirtió en uno de sus rasgos principales.
Salvador Dalí es el artista más conocido del grupo surrealista. Se le ha llegado a reconocer mundialmente como el máximo representante del grupo, y tras su expulsión del grupo por sus discrepancias con André Breton, él mismo afirmó: "El surrealismo soy yo". Salvador Dalí fue el creador del método paranoico crítico, derivado de su interpretación de los sueños. Mediante este método, Dalí desarrollaba relaciones sorprendentes entre objetos que aparentemente no guardaban ninguna relación entre sí, con juegos visuales y dobles sentidos. Se trataba de un sistema de asociaciones y fenómenos delirantes. Podemos decir que el surrealismo fue finalmente la última de las vanguardias históricas, llevada a su fin por el declive político y económico que sufrió el continente europeo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más destructiva si cabe que la primera. A él y a otras de las vanguardias debemos, sin embargo, el devenir de las décadas siguientes, como la Escuela de Nueva York durante los años 40 y 50. Visita www.experienciasconarte.com o suscríbete ya a nuestro canal Experiencias con Arte. ¡Hasta pronto! Bueno. Dentro del video, vimos un rostro, un retrato, parte del tronco, con frutas, un personaje hecho con frutas. Esto es interesante, quiero hacer alusión. Se trata de Josep Arcimboldo. Arcimboldo es un artista barroco, sí, entre el Renacimiento y el Barroco, que fue el manierismo, que ya tiene una actitud surrealista. Es decir, el surrealismo ha estado en distintos momentos de la historia del arte. Es decir, no fue claro, ellos recuperan mucho, como lo mencionamos y lo dice el video, toda la teoría del inconsciente de Freud, que fue una revolución, por supuesto. Es decir, era dentro del pensamiento intelectual, fisiológico, filosófico, social, fue muy importante porque rompe con paradigmas de la psiquiatría y de muchas cosas del estudio del hombre, así como lo fue el marxismo, por supuesto. Por eso la mayoría de ellos eran comunistas. El marxismo estaba en su auge, estaba muy reciente, pues el triunfo de la Revolución Rusa con Lenin, en fin. Entonces eran corrientes humanísticas fundamentales. Pero lo que tiene que ver con el surrealismo, evidentemente que hubo otros pintores durante toda la historia del arte. Por ejemplo, si hablamos inclusive de las antiguas culturas, no sé, los egipcios, los mesopotámicos, los toros alados, de los egipcios, los dioses antropomorfos, ¿no? Mitad hombres, mitad animales, ¿no? En México, en el arte prehispánico. De hecho, André Breton llegó a México, estuvo en México, y él cuando llegó aquí y vio a Frida Kahlo y a Diego Rivera, pues, les dijo, y conoció México, pues que México por naturaleza era un país surrealista. Entonces, esto es interesante que lo consideremos.
Vamos a hablar de las técnicas que aportaron. Fueron muchísimas, ¿eh? Pero vamos a hablar de algunas que se van a considerar para que las integremos a nuestros ejercicios o a nuestras obras, porque ya esto tiene un carácter de obra porque estamos interpretando, estamos creando. Caída de un líquido en una superficie vertical. La caída de un líquido en una superficie vertical, lo estamos aquí apreciando en una obra de Salvador Dalí y que está hecho precisamente con aguadas y muy probablemente también acuarela. Como el nombre lo indica, es una técnica que los surrealistas usaron mucho, que es por medio del escurrido, de las aguadas y de las acuarelas. Esto da una sensación muy, muy especial en la que el agua y el color generan situaciones aleatorias que nosotros no controlamos y que también, si se hace rápido, se puede hacerse y si se trabaja húmedo sobre húmedo, puede generarse colores eh, que se mezclen, como podemos ver en estos escurridos de Salvador Dalí. Bien. La otra es el collage. El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos en un todo unificado. Max Ernst fue extraordinario. Esta obra que vemos es de él. El término de collage se aplica sobre todo a la pintura, pero también se puede referir como una manifestación artística que se aplicó a la música, al cine, a la literatura, actualmente a los videoclips. Y viene del francés, que quiere decir, que significa pegar. Nosotros, bueno, vamos a trabajar sobre una superficie de papel, entonces no podemos hacer pegostes muy, muy fuertes, muy agresivos, pero sí pueden ser textiles, pueden ser hilos, estambres, papeles de color. Por ejemplo, vean aquí, son recortes de revistas o de periódicos o de libros ya caducos. Hay libros que ya están caducos o que están maltratados, pues se pueden retomar ideas, o la fotocopia, en fin. Aprovechemos esta oportunidad de integremos el collage. Es muy, muy, muy complejo realmente las obras de Max Ernst. Incluso aquí ahí aparece un autorretrato de él. Y bueno, vean cómo mezcla aspectos también de pintura, línea, tipografía, en fin. La otra es el raspado. El raspado o grattage en francés es una técnica surrealista de pintura en donde se utiliza un papel generalmente seco o húmedo para raspar el lienzo u otro papel. Aquí estamos viendo una obra de Juan Miró. Esta técnica es un proceso que ayuda a generar distintos gestos pictóricos o dibujísticos con distintas herramientas. Ellos usaban mucho el papel, pero puede ser una esponja, es decir, al tener nuestra aguada húmeda, podemos hacer el raspado, es decir, arrastrar con una espátula, con una esponja, un papel, para generar ese efecto de cualquier herramienta, ¿no? Inclusive objetos cotidianos, un cepillo de dientes, una aguja, un peine, en fin, no tiene límites, no tiene límites
la técnica del raspado. La salpicadura o éclaboussure en francés, es una técnica de decoración poco común, divertida y original que sirve para dar textura sobre una misma superficie. Para aplicar esta técnica necesitas cepillos de diferentes grosores, pueden ser cepillos de dientes, pinceles o brochas. Toma el cepillo que quieras utilizar y humedécelo con un poco de agua, retira el excedente de agua y mójalo de pintura. Esta obra la usó mucho Remedios Varo, pintora que vamos a continuación la vamos a analizar un poco más detenidamente. Esto genera una serie de texturas muy interesante con los salpicados que podemos hacer a distancia con nuestro pincel o con un cepillo de dientes o en fin, un gotero, en fin. Aquí veamos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que son sopladas estas salpicaduras y son por medio de una serie de transparencias las que se generan. Vean qué interesante, ¿no? Cómo hay una sobreposición de estas salpicaduras y la hace ver una obra muy explosiva, muy creativa. El surrealismo en Latinoamérica. Me permito leer. En Latinoamérica se consideran surrealistas, además de los ya citados Roberto Mata, Chile, Wilfrido Lam, Cuba, a Remedios Varo y Leonora Carrington, ambas integrantes europeas posteriormente nacionalizadas mexicanas. En México, en enero de 1940, André Breton y Wolfgang Palen logran presentar en la Galería de Arte Mexicano una selección de 40 obras, tanto de representantes del movimiento surrealista como de americanos, cuyo trabajo tenía afinidad con el movimiento. Existe un debate sobre si la obra de Frida Kahlo pertenece a la corriente surrealista. André Breton, cuando estudiamos la Escuela Mexicana de Pintura, sabemos que seleccionó la pintura de dos Fridas para presentarla dentro de la exposición surrealista. Y él la consideraba una surrealista. De hecho, André Breton, cuando llegó aquí en México, lo dijo y él vio que la esencia del surrealismo precisamente estaba aparte del inconsciente del individuo, estaba en la cosmovisión de las culturas. Y Frida Kahlo, ante esto de si era surrealista o no, ella siempre comentó que ella no pintaba sueños, ella pintaba su realidad. Era la forma como ella la interpretaba. Por ejemplo, en el caso de las dos Fridas, pues es un drama entre el estar deteniendo los corazones, ¿no? la sangre, deteniendo la sangre para conservar el corazón latiendo. Es algo que ella vivió. Ustedes saben que tuvo un accidente que le marcó cuando estaba en el colegio preparatorio, en un trolebús que le marcó su vida, pues, en la cual tuvo pues, muchas operaciones durante toda su vida. Bueno. El surrealismo es un puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar verbalmente o de cualquier otra manera el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética
o moral. Breton en su manifiesto de 1924. Son extraordinarios, se los recomiendo. Yo de joven los leí ávidamente. Estos manifiestos son muy, muy buenos. Definitivamente el surrealismo es una generación que rompe con con los parámetros que delimitan al quehacer, a la libertad artística, en el que, por eso el automatismo es tan importante, porque permite a la expresión tener esta libertad de expresarse. Entonces, los surrealistas contribuyen realmente a liberar el pensamiento y a romper muchos paradigmas dentro del arte y de la moral social, definitivamente. Giorgio de Chirico, Héctor y Andrómaca, óleo de 60 por 90 centímetros. Giorgio de Chirico, Volos, Grecia, 1888. Y Roma, 1978. Fue un pintor italiano nacido en Grecia, de padres italianos. De Chirico es reconocido, entre otras cosas, por haber fundado el movimiento artístico Pintura Metafísica. Es decir, él no estuvo propiamente en el movimiento surrealista, no firmó los manifiestos, pero es considerado uno de los antecesores inmediatos al crear la escuela metafísica. Definitivamente, compañeros, el Giorgio de Chirico es uno de los pintores que pretenden expresar ideas relacionadas con lo irracional, pero integrándolos, como en el caso de estos personajes míticos, con objetos cotidianos. Hay una lógica en su interpretación de esta pintura metafísica. Aquí es muy interesante las interpretaciones que hace. Es el mito de una mujer que está a punto de convertirse en viuda, y vemos que hay un abrazo, un abrazo, y ella sabe que su marido no va a regresar de la batalla, era un guerrero, y que la va a dejar, ¿no? Él la sujeta, como vemos, con sus brazos, y ella se acerca muy hacia él. Bueno, por otro lado, vean cómo interpreta las figuras como si fueran maniquís, en cierta forma, como si fueran los maniquís que usamos para estudiar la figura humana. Y bueno, aquí estamos viendo su firma, estamos hablando de 1912, es decir, es todavía 10, 12 años antes que el movimiento del surrealismo como tal apareciera. Es una interpretación surrealista de la figura humana. Hay, en la obra de Chirico, que les recomiendo que la observen, hay dentro del espacio en la que sitúa sus escenas o sus personajes,
hay un aspecto muy melancólico ligado a la soledad. Siempre vamos a ver así grandes espacios, nos habla de perspectivas, de grandes profundidades, eh, pero vacías. Hay un aspecto así melancólico en sus pinturas. Colores primarios, secundarios, los ocres, mas sin embargo, dentro de esto vean cómo hay un entendimiento del claroscuro, de la luz y de la sombra, de las degradaciones tonales, de las transparencias, de matizar el color. Es decir, hay de por medio en el maestro de Chirico una gran escuela pictórica. Para llegar a ser inmortal, una obra de arte debe escapar de todos los límites humanos. La lógica y el sentido común solo dañarán. Pero una vez que estas barreras se rompan, entrará en el reino de la visión y el sueño de la infancia. Giorgio de Chirico. Salvador Dalí, Leda Atómica, 1949. Salvador Dalí, 1904-1989, pintor, escultor y escritor español. Fue uno de los surrealistas más célebres en el mundo entero. Creo que a algunos nos tocó verlo en vida, en alguna entrevista, por televisión. Lo vamos a ver más aquí adelantito. Aquí es bellísimo, representa el mito de Leda y el gran dios Zeus, que se le aparece en forma de cisne para intentar seducirla. Aquí vemos que Leda es la esposa y musa de Dalí, Gala, y el que personifica al cisne es Salvador Dalí. Alcanzan a ver el gesto, la mirada, es, es Salvador Dalí que se plasma también como cisne. Es una obra bellísima. Dalí es uno de los artistas surrealistas y del siglo XX que va a estar muy ligado al arte académico, al arte tradicional, pero dentro de un contexto totalmente moderno. Es increíble, aquí nosotros que estamos estudiando las carnaciones, él es un maestro de la pintura, de todas las texturas, pero las carnaciones es realmente algo sublime lo que él plantea. Vean aquí los personajes, cómo todo está flotando. Están desafiando la gravedad, hasta una gota de agua. Incluso Leda está flotando, vean, ahí se ve la sombra del banco en el que supuestamente está sentada, pero es un momento en que hay una levitación, hay un gran misticismo en sus obras de Salvador Dalí. Sin lugar a dudas, uno de los pintores más interesantes de la historia del arte. Vean el huevo. Saber cómo mirar es una manera de inventar. Salvador Dalí. Bueno, aquí vamos a ver un videito del maestro.
Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Son ustedes que quieren que haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee me parece la Científica Americana, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se dicen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscan un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Lo que le ha pasado a usted, pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Extraordinario el show de ese personaje. Muy controvertido. Extraordinario. Yo recuerdo esta entrevista de muy niño. Le hizo el Saludowski. Bueno. Se dice que de toda esta personalidad extravagante, extrovertida, era parte de la gran mercadotecnia que él tenía. Era una posición mercadotécnica. René Magritte, El Imperio de las Luces, 1950. René Magritte, 1898-1967, pintor belga que dotó al surrealismo de una carga conceptual, célebre por su cuadro Esto no es una pipa. Aquí tenemos el Imperio de las Luces. Magritte hace estos cuadros, que resultan imágenes extrañas, mientras el paisaje de la Tierra está de noche, el cielo, el firmamento es de día. Hay un afán de René Magritte de cambiar la percepción de la realidad. La unión de los contrarios. Aquí es muy evidente el día y la noche. Vean cómo su paisaje es completamente nocturno, pero hay una luz artificial que ilumina la casa
Y vamos a ver si el recorrido sube tantito para que veamos el reflejo. Veamos. Bueno, hay una ventana adentro, eso también nos hace pensar, están adentro. Y bueno, vemos el faro. Le subo otro poquito a ver si nos permite ver el reflejo. Ahí está, es el reflejo en un lago. Cuadros, obra también muy acabada, muy sofisticada, hablando en términos académicos, en términos tradicionales, también una obra muy sólida en ese sentido. En cuanto al misterio, al enigma que eran mis cuadros, diría que se trataba de la mejor prueba de mi ruptura con el conjunto de las absurdas costumbres mentales que ocupan generalmente el lugar de un auténtico sentimiento de la existencia. René Magritte. Perdón, veamos aquí. René Magritte y el surrealismo y el realismo mágico. Alumbrado el 21 de noviembre de 1898 y muerto en agosto de 1967, René François Guislain Magritte fue una de las más relevantes personalidades de la pintura surrealista a nivel global, y junto a Paul Delvaux, su mayor exponente en la Bélgica, que le vio nacer. Para ello fue necesaria, como es evidente, una larga trayectoria de experimentación artística. Esta comenzó de forma oficial en 1915 con una serie de obras de clara influencia impresionista. No debió de sentirse especialmente cómodo dentro de este terreno, pues durante la primera mitad de los años 20 coqueteó con el cubismo, el futurismo, el orfismo y el purismo. No fue hasta 1926, de hecho, que decidió abandonar todos sus referentes anteriores y dejarse llevar por la sombra de la canción de amor, de Chirico, hecho que supuso para él un viaje sin vuelta hacia el movimiento pictórico que le haría célebre. Claros ejemplos de dicho cambio son, sin lugar a dudas, La túnica de la aventura o El asesino amenazado. Entre los años 1927 y 1930 se estableció en Pegosimán, en las cercanías de París, y allí, a través de su amigo Gauman, que había establecido una galería en París, entró en contacto con el grupo surrealista, a cuyas actividades estuvo vinculado. Sus obras figuraron en la exposición surrealista de 1928, que se celebró en la Galería de Gauman. Participó en todas las actividades importantes del grupo y colaboró en la Revolución Surrealista. En 1930 regresó a Bruselas, huyendo del ambiente polémico parisino, y allí pasó tranquilo el resto de sus días. La relación con Breton y los surrealistas fue constante hasta su muerte, aunque no estuvo exenta de tensiones y distanciamientos. Su contacto con el grupo de París se traduce en colaboraciones como La violación, obra realizada en 1934 para la cubierta de ¿Qué es el surrealismo?, de Breton. Magritte mantuvo su propia independencia, siempre fiel a su idea de la pintura.
No buscaba, como sus colegas, ni deformaciones ni efectos espectaculares. Sin embargo, logró efectos insólitos por medio de yuxtaposiciones inesperadas. Arrancados de su contexto, los objetos de la vida contemporánea se encuentran, sin intención simbólica alguna, junto a objetos atemporales: bustos, pórticos, nubes. La obra de Magritte es una permanente invitación a la reflexión a partir de los objetos más cotidianos, por lo que se la califica de realismo mágico. Magritte cuestiona la relación entre las imágenes y las cosas basada en la semejanza representativa. En La perfidia de las imágenes, 1928-1929, retrata meticulosamente una pipa y debajo, con igual precisión, pone la leyenda «Esto no es una pipa», cuestionando la realidad pictórica. Su estilo, con un breve intervalo impresionista durante la Segunda Guerra Mundial, continuará siendo el mismo hasta su muerte. En 1947-48 se desarrollan sus cuadros llamados fauvistas. La respuesta de la crítica es en general hostil hacia esas obras y Magritte vuelve a su acostumbrado estilo. Aunque el humor dadaísta fue siempre perceptible en su trabajo Paraguas rematado con un vaso de agua de Bacchus de Hegel, 1958, el carácter general de sus trabajos se ensombreció con el tiempo. Toda su obra parece una reflexión metafísica sobre las amenazas y la ambigüedad del mundo, sobre el misterio de la existencia. Magritte. Juan Miró, Signos y constelaciones enamorados de una mujer, 1941. Acuarela de 46 por 38 centímetros. Juan Miró, 1893-1983. Son 100 años, no, perdón, 90 años, perdón, 90 años. Pintor, escultor y grabador español, su obra indagó en el universo del infantil y de las tradiciones locales catalanas. Esta obra, Signos y constelaciones, enamorados de una mujer, representa exactamente lo que dice su título, ¿no? Es un cielo, como podemos ver, un cielo estrellado, con símbolos laberínticos, con líneas negras, con salpicaduras de colores primarios. Ahí están los que se conocen como los famosos pájaros de Miró. ¿Los ven? Y una mujer, ahí se ven sus ojos, que dan un sentido, relacionadas entre lo creador y lo protector. Miró definitivamente es uno de los pintores que estudió y asimiló la pintura infantil sin ninguna duda, y también elementos de la cultura popular, y crea un lenguaje propio en un momento dado, muy ligado también a la pintura abstracta, y reduce su pintura a colores primarios, al blanco y al negro. También hizo escultura, hizo cerámica, hizo mural. Y bueno, hay dentro de la historia del arte, hay quien dice, al hablar de estos genios como Dalí o como Magritte, que bueno, Miró no tuvo ese talento, ese virtuosismo que tuvieron otros, pero tuvo la suficiente creatividad y libertad
de legarnos una pintura muy rica, muy amplia y muy alegre, muy alegre. Paul Klee y Juan Miró son muy semejantes, aunque el arte de Paul Klee también se consideró relacionado con el surrealismo, aunque nunca perteneció al grupo. Juan Miró sí, por supuesto. Es mucho más intelectual, definitivamente. El arte de Paul Klee lo hemos estudiado, es muchísimo más intelectual, más elaborado, y la pintura de Juan Miró está más relacionado con el automatismo psíquico del surrealismo. Cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Juan Miró. Ese es el automatismo. Veamos un videito de Juan Miró también, ¿por qué no? Bueno, una animación inspirada en la obra del maestro. Continuamos. Y ahora tenemos a Max Ernst, Sobre las nubes, 1920, collage, 18.4 por 13 centímetros, una obra pequeña. Max Ernst, Brum, Alemania, 2 de abril de 1891, París, Francia, 1 de abril 1976. Fue un artista alemán nacionalizado francés, considerado figura fundamental tanto en el movimiento Dada como en el surrealismo. A lo largo de su variada carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales.
Aquí es un collage. Podemos intuir que es un personaje sin ojos que, que nos mira directamente. Y ese es un textil que tiene un ademán y tiene una posición en con las piernas y que incluso está en contraposto. Estos collages, estas improvisaciones que hacía el maestro Max Ernst, realmente fueron en su momento muy innovadoras y que han servido de motivación o de inspiración para las generaciones venideras, trabajar más allá de los elementos tradicionales que nos brinda el dibujo, la pintura o la plástica en general. Vean cómo él soluciona de una forma sencilla una composición basada en el subconsciente. Realmente es un artista impredecible que siempre nos va a sorprender con las experimentaciones que hizo, ¿no? Como cuando vimos el frottage, que es como un gran pescado, una gran piraña. Vean aquí qué interesante el collage de las piernas. Estamos hablando de obras realmente muy pequeñas y que bueno, él sin lugar a duda, Max Ernst es uno de los que más experimentó. Muy probablemente por su vínculo tan cercano que tuvo con el dadaísmo. Sobre las nubes camina la medianoche. Por encima de la medianoche cuelga el pájaro invisible del día, un poco más alto. El éter crece y los techos flotan. Es todo un surrealismo, Max Ernst. Bien. Veamos un video. Hier muss ich etwas einflechten. Ich hatte immer... Perdón, permítanme ponerle la traducción. Un segundito, ahorita se los ponemos. Si tiene traducir automáticamente, ahí está. Permítanme un momentito. Ahí está. Ahora sí. Hier muss ich etwas einflechten. Ich hatte immer... I should add something at this point. Jungfräulichkeit. All my life I have suffered from what you might call a virginity complex when faced by a white canvas. Eine weiße Leinwand hinsetzte.
darauf etwas anzufangen. When I stand in front of a white canvas to begin something, to paint something, I simply found it impossible to put down the first mark. I had to find some way of overcoming this. And I did. The 10th of August 1925, a raining day in a seaside inn, found me gazing at the floorboards of my room. My gaze became excited, then obsessed by the sight of the boards, where 1,000 robins had deepened the groves. I decided then to investigate the meaning of this obsession, and to help my meditative and hallucinatory faculties, I made a series of drawings by placing on the boards sheets of paper, which I rubbed with black lead. I gazed at the drawings, and surprisingly, a hallucinatory succession of contradictory images rose before my eyes, superposing themselves one upon the other. I began to experiment at random all sorts of materials, whatever met my eye. The drawings lost more and more the character of the material investigated. A series of suggestions and transmutations offered themselves spontaneously. One no longer saw wood, for example, but images of an unhoped-for precision. A new kind of natural history was born. Ça, c'est une forêt, et comme presque tout ce que je fais devient automatiquement forêt. This is a forest. Almost everything I make automatically comes out of forest. That is not the whole secret of flottage. That takes us much, much further. Ce n'est pas le secret complet, n'est-ce pas, du flottage. Ça va beaucoup plus loin. Histoire naturelle, Naturgeschichte. Diese Naturgeschichte war für mich tatsächlich Histoire naturelle, natural history. This natural history, in my view, was really the only way of communing with nature open to us nowadays. That is, in the 20th century. Of course, it was an approach to nature that had been prefigured by the entire German Romantic movement, by Novalis, Achim von Arnim, Brentano, and so forth. They had a feeling for nature that far transcended anything that had gone before under that term, and in which the imagination, the force of the imagination, played a great role. Eine große Rolle spielte. Was ist ein Wald? Gemischte Gefühle, als ich zum ersten Mal einen Wald betrat. What is a forest? Mixed feelings for the first time I enter the forest. Delight and consternation, and what the Romantic artists called the nature feeling. A wonderful sense of breathing free in the great outdoors, and yet at the same time, the oppressive sense of being ringed in, surrounded by hostile trees, of being simultaneously outside and in, free and imprisoned. Who can solve the riddle? Die Wälder fressen den Horizont. Sie bemächtigen sich der Sonne, von der oft nur ein seiner Strahlen beraubter Ring übrig bleibt. Les forêts dévorent l'horizon. Elles s'emparent du soleil, duquel parfois ne reste qu'un anneau privé de ses rayons. Forests swallow the horizon. They take over the sun.
leaving sometimes nothing but an aureole without rays. Das war dann der Anfang von einer neuen Serie von Bildern. That was the beginning of a new series of images and subjects that entered my art. One of those subjects was a theme of birds. The bird theme had been... Continuamos. Remedios Varo, La creación de aves, 1957. María de los Remedios, Alicia Rodriga Varo y Uranga, Angles, Gerona, España, 1908. Ciudad de México, 1963. Conocida como Remedios Varo, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española y por supuesto que mexicana. La obra de Remedios Varo realmente está teñida por una atmósfera de misticismo, como en este que estamos viendo, la creación de las aves, donde plasma un mundo mágico, místico, ¿por qué no? También antiguo, medieval. Sus obras están muy ligadas a aspectos científicos y pareciera que sus pinturas surgen de los cuentos fantásticos. Su estilo es un estilo muy característico y fácil de reconocer. El mundo real y el mundo de los sueños es el mismo. Remedios Varo. Remedios Varo, A Collection de 103 pinturas. Vamos a verlo.
Continuamos con Roberto Mata, et Sible, Ser un objeto, 1960, medidas 200 por 300 centímetros, técnica, óleo y técnica mixta sobre tela. Roberto Sebastián Antonio Mata Echaurren, más conocido como Roberto Mata, Santiago, 11 de noviembre de 1911, Santiago de Chile, y en Italia el 23 de noviembre del 2002. Fue un arquitecto, pintor y poeta chileno, considerado el último representante del surrealismo. Si observamos la obra de Roberto Mata desde un punto de vista compositivo, podemos ver que la mirada del espectador es dirigida hacia distintos puntos de interés, y dentro de este gran cosmos pictórico vemos que hay una multidimensionalidad, como si observáramos en una misma obra distintos enfoques, distintas perspectivas, y que en muchos aspectos nos puede dar opinión de una máquina compleja también, una imagen que es muy geometrizada, pero que hay elementos sensibles que dejan intuir que ahí está o hay personajes o formas que nos pueden aludir a lo humano, pero realmente es un mundo interior el que nos pone Roberto Mata. Sí, muy muy ligado a un lenguaje no figurativo, más cercano a lo abstracto, pero también a esto de lo que hablo, de lo intuitivo. ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? Hay algo aquí inmediatamente que a mí me salta mucho, que son los grises que maneja, los grises cromáticos que están ahí. Si vemos la presente obra, es una obra con pocos colores. Hay un predominio del azul y de los colores tierra, básicamente, con distintos matices. Pero hay una gran complejidad en cada uno de los rincones por lo que nuestra vista se dirija. Definitivamente es un mundo interior, pero más intelectualizado. No vemos el automatismo que en un momento dado nos muestra Juan Miró o Max Ernst, la misma Remedios Varo en muchos aspectos de su pintura. Roberto Mata es más intelectual. Es uno de los representantes del surrealismo latinoamericano más importantes. Creo que el papel del pintor es el de buscar no la otra realidad, sino la auténtica realidad. Es con el ojo mental, creando
un gesto poético, como puede reconstruirse la verdad. Roberto Mata. Obra del pintor chileno Roberto Mata, Creaciones, 1991. ¿Por qué no vemos esta gentileza de la Embajada de Francia traída por María Teresa, que es la voz de Mata? El pintor Roberto Mata. El pintor Roberto Mata Echaurren nació en 1911 en Santiago de Chile, en el seno de una familia hispano-franco-vasca. Su obra, marcada por el surrealismo, escapa a las categorías habituales de la pintura, pues se despliega como un texto continuo, único, como una gigantesca historieta, dicen algunos. Mata ha pintado mucho. Su obra está expuesta en todos los grandes museos de arte contemporáneo del mundo. La pintura es un globo. Mi pintura es, digamos, un globo loco, donde yo exijo mucho del otro para jugar conmigo. Es muy curioso. Con este pedazo de papel, por ejemplo, tú puedes hacer 4 cuadrados. Y con una X al interior, hacer una cruz. Entonces yo te digo, esto es el reverso de un sobre y tú lo aceptas. Sobre, reitero. Después te digo, esto es una puerta, una reja. Tú asientes. Esto es, digo, la cima de una pirámide vista desde arriba. Y vuelves a sentir. Te digo, esto es un corredor que va hasta lo infinito y tú me apruebas. Corredor, pirámide, puerta, reja, sobre. Recalco. Sobre. Y entonces algo curioso pasa por tu cabeza. Al principio dices no. No, el sobre está aquí. Si yo te doy la orden de ver el sobre aquí, tú haces un esfuerzo, te olvidas de la pirámide, la remites a otro lugar. Todo este sistema, que es muy claro, lo empleamos siempre para reconocer. En una exposición de Mata en Madrid, hace algún tiempo, el gran poeta español Rafael Alberti, gran amigo suyo desde hace más de 50 años, explicaba quién era Mata. Mata, para mí, es realmente un personaje único en el movimiento artístico de nuestra época, sobre todo porque su personalidad es sin duda extraordinaria cuando habla. Mata habla de una manera que se corresponde con su pintura. Pasa de una cosa a otra y dice cosas que no termina de decirlas. Yo creo que su conversación es la expresión verdaderamente plástica de su gran talento de pintor. Mata suele decir, no ha pasado nada en mi vida. La verdadera biografía, la verdadera historia no son fechas ni lugares, sino las dificultades que se padecen para identificar lo que se llama el mundo. No olvidemos que Mata estudió algo de arquitectura en Chile. Cuando empieza a pintar, escandaliza a la gente y entonces se viene a Francia a los 21 años. Viaja algunos meses por Europa, conoce a Magritte, descubre a Duchamp y a muchos otros artistas más. Empecé a dibujar, a hacer algo por los años 36 y 37. La exposición comienza con un cuadro del 36. En 1933 conocí a Le Corbusier y también por casualidad en Madrid a García Lorca, quien no sé por qué me hizo comprender que yo podía dibujar. Luego vino mi encuentro con Breton. En ese entonces no sabía lo que yo mismo hacía. Hacía pequeños dibujos que para Breton, como me lo dijo, eran de lo más surrealistas. Pero yo no sabía qué era esto. Entonces él creyó, palabra, que yo me estaba burlando de él.
Mas luego en el café todos me dijeron que Breton les había dicho que había conocido a un joven formidable, pero chinchoso, porque estaba convencido de que todas las cosas que le manifesté eran para provocarlo. ¿Pero qué quieren? Yo no soy pintor. Hay gente que pinta así porque sí, que le gusta pintar. A mí lo que me gustaría es poder comprender por medio de una especie de geometría lo que es el crecimiento de la conciencia. Leonora Carrington, La Gitana, 1945. Leonora Carrington, Lancashire, Inglaterra, 1917, Ciudad de México, 2011. Fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. La obra de Leonora muestra, además del mundo surrealista, su interés por la magia, la alquimia, el tarot y los cuentos de hadas que leyó de niña. Realmente entre Remedios Varo y Leonora Carrington tenemos aquí en México, aunque ya no estén en vida, pues sin lugar a dudas, dos de las más brillantes pintoras de todos los tiempos, sin lugar a dudas, son grandiosas. Ella desde muy joven estaba muy familiarizada con los mitos, especialmente los mitos, los celtas. Por esto es que su obra está muy vinculada a esa magia de un mundo fantástico. Por eso cuando ella llega a México se siente plenamente identificada con la cultura indígena, con el mundo prehispánico. Es importante que mencionemos que ella fue compañera de Max Ernst cuando tenía apenas 20 años. Max Ernst ya pasaba de los 40 años y estaba casado por segunda ocasión. Y pues desde un inicio pues fue una relación prohibida. Leonora venía de una familia de origen burgués, con grandes principios morales, que pues evidentemente la relación la censuraron. No obstante, ellos continuaron su relación, se fueron a vivir a París, y él dejó a su esposa, y pues siguió la historia, se separaron, no se volvieron a ver. Max Ernst estuvo en prisión un tiempo y pues por esos azares del destino, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, la familia de Leonora pues, y ella llegan aquí a México. Realmente las pinturas de la maestra Carrington son realmente tienen un mundo de imaginación fantástico que parecieran cuentos, parecieran verdaderas cintas cinematográficas, ¿no? que nos llevan a un mundo realmente de la imaginación y de los sueños y de la fantasía extraordinaria, además de su grandísimo arte que nos presenta. No sé si sigo siendo una surrealista. El surrealismo era un movimiento en donde se usaba la imaginación para responder a la naturaleza de forma diferente a como se concibe desde el ser humano. Leonora Carrington. Leonora Carrington, la surrealista perdida.
Hidden away in a corner of Mexico City, a reclusive artist lived and worked for more than half a century. She was revered by the Mexican art world, but never courted publicity, and was little known overseas. Surprisingly, she was English, and her name was Leonora Carrington. Now, 100 years since her birth, the spotlight is at last upon her, and her work is being celebrated worldwide by museums and high-profile admirers. Collectors are starting to take note. But what story lay behind this forgotten artist, who is inspiring a new generation? Leonora had once been at the epicenter of Surrealism, Europe's most revolutionary art scene, and had rubbed shoulders with the greats of 20th century art. What led this woman, who conquered Paris in the 1930s, to a life in exile so far from home? As it turned out, hers was a very strange and extraordinary story indeed. Well, I think it's never too late to mend the fact that I'm ignored in my own country. Parece el tráiler, ¿no?, de un documental más grande. Bien, bueno, vamos a finalizar con Luis Buñuel. No es artista plástico, pero es cineasta. Calanda, España, 1900, Ciudad de México, 1983. Director de cine, una de las grandes figuras de la historia del arte. En 1944 estaba trabajando como conservador de películas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y 3 años después se traslada a México, que sería su segunda patria, para rodar un film con Jorge Negrete, Gran Casino, que constituyó un estrepitoso fracaso. No obstante, pactó con la productora que realizaría 2 películas económicamente rentables para que le dejasen llevar a cabo un proyecto personal. Este fue Los Olvidados, en 1950, que acaparó premios a la mejor dirección, argumento y guión en los festivales de Cannes y de México. Vamos a ver, bueno, dice: yo quería cualquier cosa menos agradar, Luis Buñuel. Yo quería cualquier cosa menos agradar. Él hizo 2 películas con Salvador Dalí, El perro andaluz y La edad de oro. Vamos a ver aquí un fragmento del perro andaluz. Es un poco fuerte. Es una entrevista, perdón, luego vemos el video. Lesquels? En rêve lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait un œil. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours. 7 jours. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre?
on l'a pas employé. Non, le béton consistait dire je n'aime pas ça. Et l'autre dice en effet, n'est pas bien. Bien, sí, es la que sigue, es la que les digo que es una escena, es un clásico del cine histórico, un perro andaluz. Aquí vamos a ver como una navaja de afeitar mientras mismo Luis Buñuel se asoma a un balcón, pasa la nube por la luna y luego veremos la imagen dramática, que es un poco fuerte o muy fuerte. Perdón, esta es la de las hormigas. Esta es la de las hormigas. Se las repito para que la vean. Uy. Perdón. Perdón. Es la de las hormigas, la escena de las hormigas. Después vemos la de la luna. Rapidito, vamos a volverla a ver. Ahora sí, la que sigue es la anunciada. Escena del ojo cortado. Uy, 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 no puede ser. Una disculpa. Algo pasó aquí mal, disculpen. Vamos a repetirla. Bueno, esta era. Recuerdo en alguna ocasión, ya se nos fue el tiempo. Bien. Pues llegamos al final, me faltó plantear el ejercicio. ¿Qué es lo que sigue? Sí, el ejercicio, pero ya no nos da tiempo, ya lo veremos mañana. Bueno, pero nos dio tiempo de ver y tratar el surrealismo. Esta escena del ojo cortado. Primero vemos que sale Luis Buñuel como un asesino afilando su navaja, fumando, nervioso, ¿no? Excitado. Y vemos la nube, la luna, la nube que pasa. Inmediatamente viene la escena, ¿no? O sea, en este caso es una analogía de la navaja, es la nube que pasa por la luna. Esta escena, pues evidentemente es un truco muy bien hecho, es la cabeza de un buey rasurado, y pues le hacen el corte para hacer parecer que es el ojo de la persona. Aquí hay algo muy interesante, esto lo leí o lo escuché hace algunos años y de joven a mí me motivaba mucho, que Salvador Dalí y Luis Buñuel en esta famosa escena del ojo, quiere decir, cierra tu ojo exterior y abre tu ojo interior. Con esto, compañeros, finalizamos esta grabación y esta sesión.